En un distrito con 10.000 habitantes en un año, nacen 300 niños, de los cuales fallecen en el mismo periodo 5 del sexo femenino y 10 del sexo masculino. ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos? ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil? Número de niños fallecidos en el primer año de vida ¿sobre qué? Número de niños nacidos vivos. Entonces, con la información que nos dan, el número de niños que murieron en este periodo de tiempo fueron 5 más 10, 15, y el número de niños que nacieron ese año fueron 300 niños. Esto lo multiplicamos por 1.000 porque la tasa de mortalidad infantil es un consenso, expresarlo por 1.000 es de 50, ¿no? 50 niños muertos por cada 1.000 niños. En el año 2003 se reportaron 80 casos nuevos de dengue hemorrágico en una población de 25.000 habitantes, de los cuales 5 fallecieron. La incidencia y la letalidad de la enfermedad fueron. ¿Cómo estimamos la incidencia? Número de casos nuevos sobre población a riesgo. ¿Cuántos casos nuevos tenemos? 80 casos de dengue sobre la población. En este caso la población es 25.000 habitantes. Eso lo multiplicamos por 1.000 y me da un valor de 3,2. Y la tasa de letalidad, ¿cómo estimamos la tasa de letalidad? Número de fallecidos, que en este caso son 5, sobre el número de personas que enfermaron. ¿Cuántas personas enfermaron? 80. Esto lo multiplicamos por 100. Entonces la tasa de letalidad es de 6,25%. Entonces la respuesta sería la B, ¿no? 3,2 y 6,25. Aunque aquí dice 100, ¿no? Debe ser un error. Ah, no, está bien. Es por ciento, la letalidad es por ciento. La tasa de incidencia de bartonelosis en el distrito de Caraz durante el mes de marzo del 2003 fue de 9,2 por 1.000 habitantes. Pregunta, ¿cuál es la interpretación incorrecta de esta tasa? A, la probabilidad de que un habitante de Caraz tenga bartonelosis es de 9,2 por 1.000 habitantes. ¿Verdadero o falso? La tasa de incidencia, ¿qué mide? Mide riesgo, ¿no es cierto? Entonces, la primera respuesta es correcta. La segunda, el habitante de Caraz tiene 9,2 veces más riesgo de enfermar por bartonelosis. ¿Verdadero o falso? Esa es la respuesta falsa, ¿no? El más riesgo, para decir que tiene más riesgo, tiene que haber un grupo de comparación. Y aquí no están comparando, simplemente es una tasa de incidencia. Las otras son correctas, ¿no? El riesgo absoluto de la bartonelosis en Caraz es 9,2 por 1.000 habitantes. A la tasa de incidencia sola también le llama riesgo absoluto, por si acaso. El riesgo de enfermar por bartonelosis en los habitantes de Caraz es 9,2, es correcto. La probabilidad de enfermar por bartonelosis es de 0,0092, también es correcto. Durante el año 1980 se produjo un escape de gas radioactivo en una planta de fabricación de sustancias radioactivas. La planta tenía 500 obreros. La ciudad más cercana a la planta se encontraba a 1.000 kilómetros de distancia y tenía 2.000 habitantes. De 1980 al 2000 se diagnosticaron 25 casos de leucemia mielocítica
entre los obreros y en la ciudad más cercana 5 casos de leucemia. Pregunta, ¿cuál será la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la población expuesta. ¿Cuál es la población expuesta? ¿Los obreros o la ciudad más cercana que está a 1000 kilómetros? ¿O ambas poblaciones son poblaciones expuestas? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la tasa de incidencia para cada uno de los grupos, ¿no? En los obreros de la planta me dicen que son 500 habitantes y se han presentado 25 casos de... ¿25 es o 20? 25, sí está bien. 25 casos de leucemia mielocítica entre los obreros. Entonces, ¿cuál es la tasa de incidencia de leucemia en los obreros? 50 por 1000. En la ciudad más cercana hay 2000 habitantes y se han presentado 5 casos. ¿Cuál es la tasa de incidencia en la ciudad más cercana? 2.5%. Entonces la pregunta es, ¿las dos poblaciones están expuestas o no? Obtenido las tasas de incidencia, el siguiente paso es obtener el riesgo relativo, que lo vamos a ver más adelante. El riesgo relativo es igual a la incidencia en los expuestos. En este caso estamos considerando como expuestos a los obreros de la planta porque tiene la tasa de incidencia mucho más alta, ¿no? La tasa de incidencia en expuesto, que es 50, sobre la tasa de incidencia en los no expuestos, que es 2.5. ¿Cuánto sale el riesgo relativo? Un riesgo relativo de 20. ¿Qué significa ese riesgo relativo de 20? Que los obreros de la planta tienen 20 veces más probabilidad o 20 veces más riesgo de presentar leucemia que la población que vive en la ciudad más cercana. Por lo tanto, ¿cuál es la población expuesta? Los obreros, ¿no? Porque esta tasa no sabemos si es exposición por exposición de la radiación o porque es la tasa usual de leucemia en población general, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que en los obreros el riesgo es 20 veces más. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta es, ¿cuál es la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? ¿Cuál es? La tasa de incidencia es 50 por 1000, pero acá no vemos ninguna opción 50 por 1000, pero vemos un equivalente, ¿no? ¿Cuál es el equivalente a 50 por 1000? 5 por cada 100, ¿no? Aquí la respuesta en la clave dice que es 12 por cada 1000, ¿no? Pero es 5 por cada 100. Creo que esta es la última de este grupo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para comparar las tasas de mortalidad en poblaciones que difieren en su estructura por edad? No les había comentado esto en la parte teórica, pero la única forma que nosotros tenemos para poder comparar tasas de diferentes poblaciones es a través de las tasas estandarizadas. No hay otra forma. Y estas tasas estandarizadas usualmente se hacen o por grupo de edad o por sexo. Entonces, si nosotros queremos comparar tasa de mortalidad, en general cualquier tasa, ¿no? Puede ser morbilidad, mortalidad, etcétera. Cualquier tasa, si queremos compararla, la tasa tiene que ser estandarizada. Entonces aquí la respuesta es la D. No hay otra forma como se pueden comparar tasas. ¿Cuál de las siguientes es el mejor índice para hacer comparaciones internacionales? Razón de mortalidad proporcional, tasa de mortalidad ajustada por edad, tasa cruda de mortalidad, tasa de mortalidad específica por sexo o tasa de mortalidad específica
por sexo o por causa, ¿no? ¿Cuál es la tasa estandarizada? Le decía que la tasa tiene que ser estandarizada. Usualmente es por edad o por sexo. Pero las tasas estandarizadas, algunos le llaman tasas ajustadas. Entonces, tasas estandarizadas o tasas ajustadas viene a ser lo mismo. Y aquí la respuesta correcta es la B, ¿no? La tasa de mortalidad ajustada por edad. Ok, nos hemos pasado 5 minutos. ¿Continuamos? ¿Sí? Ok. Medidas de asociación o efecto de la enfermedad usadas en epidemiología. Las medidas de asociación o efecto son indicadores epidemiológicos que van a medir o que permiten medir la fuerza con que un determinado evento se asocia a un determinado factor. Compara el riesgo de que una enfermedad se desarrolle entre personas expuestas al factor bajo sospecha con aquellos que no están expuestos. Y se pueden comparar de dos maneras, ¿no? Medidas de diferencia, o diferencia de riesgos, o diferencia de tasas, o medidas de efecto relativo, que es el riesgo relativo o el OR. El riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Es la razón de dos riesgos. Lo ponemos con un ejemplo. En una población de 100 personas en riesgo, 50 son hombres y 50 son mujeres. En un año, 15 hombres y 5 mujeres desarrollan influenza. ¿Cuál es el riesgo relativo de presentar influenza en los hombres? El riesgo en hombres es 15 hombres que que desarrollaron influenza sobre la población total de hombres que estaban en riesgo, que son 50. El riesgo en mujeres es 5 mujeres que desarrollaron influenza sobre las 50 mujeres. ¿Cómo estimamos el riesgo relativo? Dice, el riesgo relativo es la razón de dos riesgos. Riesgo en expuestos, en este caso los hombres, ¿no? 15 sobre 50, entre el riesgo en las mujeres, 5 sobre 50. Si nosotros hacemos esa operación, el riesgo relativo que vamos a obtener es de 3. ¿Y qué cosa es un odds ratio? Es una razón de dos probabilidades. El riesgo relativo era una razón de dos riesgos. Esta es una razón, pero de dos probabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre un riesgo y una probabilidad? La probabilidad es una razón, ¿no? El odds, la probabilidad en hombres es 15 hombres que realizaron la enfermedad sobre los hombres que no realizaron la enfermedad, que fueron 35. Ya no es 50, como en el caso de los riesgos. El odds o la probabilidad en mujeres es 5 sobre 45. Entonces, al hacer el OR, vamos a colocar el odds en los hombres en el numerador y el odds de las mujeres en el denominador. Al hacer esta operación, vamos a tener un OR de 3.9. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los hombres, la probabilidad de que los hombres tengan influenza en un año es 3.9 veces superior que el odds de las mujeres de tener influenza. Noten ustedes que hemos utilizado los mismos datos del ejemplo anterior.
Utilizando los mismos datos, hemos obtenido un riesgo relativo de 3 y un OR de 3.9. La pregunta es, ¿siempre se da este caso de que el OR es mayor que el riesgo relativo? La respuesta es sí. El OR en realidad es una aproximación al riesgo relativo. Y esta aproximación, siempre cuando utilizamos el OR, va a sobreestimar el riesgo relativo. Por eso es que el OR es mayor que el riesgo relativo. Medidas de impacto potencial. Usualmente, cuando hacemos las mediciones en epidemiología, nos quedamos o bien con las mediciones de frecuencia o con las mediciones de asociación. No avanzamos, no damos el siguiente paso hacia las medidas de impacto. En las medidas de asociación nosotros podemos encontrar una fuerza de asociación, pero simplemente significa eso, una fuerza de asociación. Las medidas de impacto tratan de responder a la siguiente pregunta: ¿en qué medida disminuye la frecuencia o la intensidad del problema si es que yo elimino el factor de riesgo? Para poder responder a esa pregunta, utilizamos las medidas de impacto potencial, que son 4. El riesgo atribuible, la fracción atribuible, el riesgo atribuible poblacional y la fracción de riesgo atribuible en la población. Parecen trabalenguas, ¿no? Vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. El más sencillo, el más simple, es el riesgo atribuible. Lo vemos con un gráfico para poder entenderlo mejor. Tenemos dos grupos de población. Un grupo que no está expuesto y un grupo que está expuesto a un factor determinado. Entonces, obviamente, en el grupo no expuesto, la tasa de incidencia va a ser menor que en el grupo expuesto. ¿Ok? Estas vendrían a ser las tasas de incidencias para ambos grupos. Pero nosotros podemos analizar la tasa de incidencia en el grupo expuesto. La tasa de incidencia en el grupo expuesto está compuesto por el riesgo basal, la tasa de incidencia basal, que es igual a la tasa de incidencia o a riesgo basal en el grupo no expuesto, y además tiene otra parte de la tasa de incidencia que es consecuencia de la exposición al factor de riesgo. Entonces, en este grupo de población de expuestos, así este grupo no haya estado expuesto, igual va a presentar una tasa de incidencia basal, ¿no? Porque eso se presenta también en este otro grupo. Entonces, en los expuestos hay una parte de la incidencia que corresponde al riesgo basal y hay una parte de la incidencia que corresponde a la exposición. Esta parte de la incidencia que corresponde a la exposición al factor de riesgo se le llama riesgo atribuible. Entonces, ¿cuál es la definición de riesgo atribuible? Es la cantidad de la incidencia de la enfermedad que puede atribuirse a una exposición específica. Esta parte de acá. ¿Cómo estimamos el riesgo atribuible? Es bastante sencillo. La fórmula de riesgo atribuible es la incidencia en los expuestos, esta incidencia, menos la incidencia en los no expuestos. Al hacer esa diferencia, la diferencia nos va a dar esta cantidad de incidencia que es producto de la exposición. Ejemplo, tenemos un estudio en el cual tenemos un grupo de personas que presenta enfermedad coronaria y otro grupo de personas que no presenta enfermedad coronaria. Y en ambos grupos
hemos averiguado si fuman o no fuman. En el grupo de fumadores, la tasa de incidencia de enfermedad coronaria es de 28.0, mientras que la tasa de incidencia de enfermedad coronaria en los no fumadores es de 17.4. ¿Cómo obtenemos el riesgo atribuible? Bueno, aquí están las dos incidencias, ¿no? Incidencia en los fumadores, incidencia en los no fumadores. El riesgo atribuible, como le decía, es la diferencia entre la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. En este caso, 28 menos 17.4, y eso me da una incidencia de 10.6, que vendría a ser el riesgo atribuible. También le llaman diferencia de riesgo. ¿Por qué? Porque se obtiene al hacer la diferencia de los dos riesgos, ¿no? El riesgo en los expuestos menos el riesgo en los no expuestos. Riesgo atribuible o diferencia de riesgos son términos sinónimos. ¿Cómo se interpreta este riesgo atribuible? Si nosotros elimináramos el hábito de fumar, habrá una disminución aproximadamente de 11 casos de enfermedad coronaria por cada 1000 personas. Esa es la interpretación del riesgo atribuible. La fracción atribuible. El mismo gráfico, la incidencia en los expuestos, en no expuestos, la incidencia en los expuestos. Al analizar ya sabemos que la incidencia en los expuestos tiene dos partes. La única diferencia con la anterior es que en lugar de considerar la incidencia absoluta, lo que vamos a considerar aquí es la incidencia relativa. Vamos a estimar una proporción. ¿Qué proporción de la incidencia es consecuencia de la exposición al factor? Entonces, en los expuestos tenemos una proporción 1, que es la proporción de la incidencia basal, y una proporción 2, que es la proporción de la incidencia producto de la exposición. Entonces, ¿cuál es el concepto de fracción atribuible? Es la proporción de la incidencia de la enfermedad que puede ser atribuida a la exposición específica entre los expuestos. Esta proporción. ¿Cómo estimamos la fracción atribuible? También se le conoce como proporción de riesgo atribuible o también como fracción etiológica. Es bastante frecuente utilizar los sinónimos de la fracción atribuible. ¿Cómo lo obtenemos? La fórmula también es bastante sencilla. La incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en los expuestos, y esto multiplicado por 100. En el mismo ejemplo anterior, la fracción de riesgo atribuible en los expuestos vendría a ser incidencia en los expuestos, que es 28, menos la incidencia en los no expuestos, 17.4, sobre la incidencia en los expuestos, que es 28. Al hacer esta operación y multiplicarlo por 100, me da un valor de 37.9%. ¿Cuál es la interpretación de esta fracción de riesgo atribuible? Si nosotros lográramos que las personas que fuman dejaran de hacerlo, su riesgo de presentar enfermedad coronaria lo disminuiríamos en un 38%. Entonces, si nosotros logramos que los fumadores dejen de fumar, no va a desaparecer obviamente la enfermedad coronaria, pero sí la vamos a reducir en un 38%. El riesgo atribuible en la población es la magnitud absoluta de la incidencia de la enfermedad en la población total
que pueden ser atribuibles a la exposición. En los dos casos anteriores, lo que hemos obtenido es la medida de impacto, pero no en la población, sino en el grupo de estudio. Entonces, eso es importante, pero además, esa información que hemos obtenido en el grupo de estudio o en la muestra, tenemos que extrapolarla a la población. Entonces, el riesgo atribuible en la población es eso, la extrapolación del riesgo atribuible de la muestra hacia la población. ¿Cómo se obtiene el riesgo atribuible en la población? Para poder estimar el riesgo atribuible en la población es necesario conocer cuál es la incidencia en la población. Conociendo la incidencia en la población, es fácil obtener el riesgo atribuible poblacional. Es la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos. En el mismo ejemplo anterior, el hábito de fumar y enfermedad coronaria en 3.000 fumadores y 5.000 no fumadores. Sabíamos que la incidencia en los fumadores es 28, la incidencia en los no fumadores es 17.4. En otro estudio se sabe que la incidencia en la población total es de 22 por 1000. Entonces, ¿cuál es el riesgo atribuible en la población? Incidencia en la población, que es 22, menos la incidencia en los no expuestos, que es 17.4. El riesgo atribuible en la población, en este caso, vendría a ser 4.6 por 1000. Y por último, la fracción de riesgo atribuible en la población. La fracción de riesgo atribuible en la población es la proporción de la incidencia de la enfermedad en la población total que puede ser atribuida a la exposición. ¿Cómo se obtiene? La incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en la población multiplicado por 100. El ejemplo, incidencia en la población 22, incidencia en no expuestos 17.4, incidencia en la población 22. Al hacer esta operación vamos a tener un valor de 20.9%. ¿Cómo lo interpretamos? La interpretación es parecida a la anterior. Si nosotros lográramos eliminar que la gente, si nosotros lográramos que la gente deje de fumar, habrá una disminución de 20.9% de incidencia de enfermedad coronaria en la población general. En el ejemplo anterior era en la población expuesta. Aquí es en la población general. Ok, y terminamos respondiendo a las preguntas de este tema. Preguntas que han venido en exámenes anteriores. La proporción de incidencia en la población que puede ser atribuido al factor de riesgo se calcula con riesgo relativo, riesgo atribuible poblacional porcentual, riesgo atribuible, fracción etiológica de riesgo o riesgo atribuible poblacional. ¿Cuál es? Proporción de incidencia en la población atribuido al factor de riesgo. La respuesta es la B, ¿no? No es la fracción etiológica del riesgo, ¿no? Porque esto es en la muestra. Aquí la respuesta correcta es la B, ¿no? El riesgo atribuible poblacional porcentual. Aquí hay un error en la clave. La medida que expresa la proporción en la que se reducirá la tasa de incidencia de una enfermedad en la población si se eliminara el factor de riesgo es
riesgo relativo o hecho, fracción etiológica de riesgo, riesgo absoluto o riesgo atribuible poblacional. ¿Cuál es la respuesta? El riesgo atribuible poblacional. ¿Qué mide el riesgo atribuible poblacional? El riesgo atribuible poblacional no es porcentual, es simplemente la diferencia de riesgo, ¿no? El riesgo de la incidencia en la población menos el riesgo de la incidencia en los no expuestos. Aquí no hay ninguna de las anteriores, ¿no? La medida que expresa la proporción en la que se reducirá la tasa de incidencia, proporción. Eso es riesgo atribuible poblacional porcentual. Le falta ahí el porcentual.